Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo video del Legacy Revenge, en donde les voy a estar mostrando a un personaje que, en vez de crear desde cero o plantear una nueva versión de un personaje que ya existía en una ficción antigua, lo que estoy realizando en esta ocasión es reinventar un personaje para que se integre a esta continuidad. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte, dejarme un comentario y por supuesto participa de la comunidad para poder hacer crecer este canal. El día de hoy voy a estar presentándoles a Meteor Fire, quien se integra desde la serie Cyberverse y su línea de juguetes al canon perteneciente a Legacy Revenge. Como he comentado en videos anteriores, Legacy Revenge se trata de presentar personajes nuevos, pero también de hacer el intento por integrar a este gran universo de Generations, donde todo es posible, a ciertos personajes que tal vez no han tenido la oportunidad de hacerlo, y el día de hoy estoy presentando a este personaje que están viendo en pantalla, que es Meteor Fire, y a la izquierda de la pantalla van a ver dos cosas. Lo primero va a ser la imagen del arte conceptual compartido por Hasbro de este personaje, y luego de eso van a ver a la figura original. Si ustedes están pensando que esa figura se parece demasiado a esta, la razón es porque es la misma figura. Lo que hice fue realizar algunas modificaciones y agregados físicos para que tenga mejores características. Ahora que ya mostré esas dos imágenes, voy a ir de inmediato con los detalles que hacen que sea interesante este trabajo, porque para la figura original de Meteor Fire, que es un Battle Call, se trata de una figura con una articulación bastante limitada y que incluye un accesorio translúcido que se puede poner aquí encima. Yo esta figura que ustedes están viendo en pantalla la conseguí sin ese accesorio translúcido. Aunque tengo que decir que de la figura eso era lo que menos me interesaba, porque yo quería tener específicamente a este personaje. ¿Por qué? Porque me gustan los jets y que se salgan de los conceptos clásicos, porque de Seekers y de Aerobots ya tenemos muchos y es interesante ver otras cosas, y me gusta este concepto de un jet que sea distinto y que tenga sus propias características. Para comenzar, decir que lo que hice fue agregar un total de 5 articulaciones a esta figura que originalmente no tenía. Aquí en la zona de los brazos, la figura original tenía la capacidad de hacer esto, podía hacer esto y también podía doblar aquí el codo. Sin embargo, este segmento que ustedes están viendo aquí, si pueden notar, es gris hasta una cierta zona, hay un pin metálico y luego hay una pieza de color marrón claro. Todo ese segmento de ahí hacia abajo es la nueva pieza que está atravesado con un pin para permitir hacer esto, porque la figura original no tenía swivel joint en este segmento. Originalmente, cuando lo conseguí, noté inmediatamente que era necesario hacer esos cambios. Ahí se está viendo un poco más la parte interna del swivel joint, y encontré dentro de mi caja de repuestos una pieza que originalmente pertenece, creo que a un Power Core Combiner. No voy a poner la imagen porque no recuerdo a cuál y no estoy seguro de todas maneras. Y curiosamente, la pieza, lo voy a mostrar aquí, después de realizar una modificación se podía encajar en este lugar. Originalmente yo había pensado reemplazar todo este segmento, pero al encontrar esa pieza consideré que era mucho más útil realizarlo, porque de esa forma la pieza, al sacar el exceso de plástico, encajaba en ese lugar y yo solo tenía que poner ese pin metálico de un extremo a otro para hacer que quedara bien firme, y de esa manera fue recortado el extremo del plástico para que el brazo tuviera libertad de movimiento. En el otro extremo, que es este lado que están viendo acá, la pieza de plástico que estoy tratando de enfocar ahí originalmente tiene una inclinación que coincide muy bien con la parte interna de este brazo, que va así en diagonal. Así que lo que tuve que hacer fue calcular bien las distancias para poder poner un pin metálico que va desde ahí hasta ahí, y luego utilizar esos pasadores que se están viendo para rellenar el espacio y permitir que pueda mover el brazo de esta manera. Como dije antes, este movimiento ya lo podía hacer, pero antes no tenía swivel joint, así que estaba condenado solo a mover sus bracitos hacia adelante y hacia atrás, mientras que ahora puede hacerlo en cualquier segmento. Tiene la posibilidad, por supuesto, de hacerlo con ambos brazos, y puede hacer esta posición de brazos en jarra o cualquier tipo de posición que sea más de acción. Sin embargo, esto no es lo único que hice, ya que aquí en la zona de las piernas, originalmente esta pierna era blanca completa hasta acá arriba, y podía hacer este movimiento y también este movimiento.
Sin embargo, hice en la pierna lo mismo que hice aquí en el brazo para permitirle que tuviera un swivel joint y tuviera la capacidad de articular la pierna de esta manera. Y lo que estoy mostrando en este segmento es una articulación que ustedes ya vieron aquí en Legacy Revenge en el personaje de las películas de Roadrunner. Es el antebrazo y la zona del hombro de la figura de Orion Pax de Generations Thrilling, y que curiosamente el espacio del Valgent hace fit perfecto con esta pieza. Lo que hice fue esta pieza, que ya tenía su propio Valgent aquí arriba, recortarla hasta esa zona para que el swivel joint tuviera la posibilidad de hacer que girara. Luego hice una cavidad en el plástico que era una barra que se estaba atravesando en el camino, y luego hice una cavidad para poder poner un pin metálico que iba de un extremo al otro. Curiosamente hice con los dos lados, tanto con el muslo como con el brazo, prácticamente lo mismo, con la diferencia de que aquí se encajó en una pieza que ya estaba y aquí el extremo se encajó en un ball joint que es un compatible con swivel joint que es completamente distinto. Pero eso no es todo lo que hice con la figura, ya que ahora Meteor Fire tiene la posibilidad de hacer giro de cabeza. Y esto es porque la figura original no podía girar su cabeza, ya que esta era parte del torso y se trataba solamente de dos trozos de plástico, es decir, había uno que era parte de la cabeza y al mismo tiempo parte del pecho, y la parte trasera de la cabeza era parte del bloque de plástico de la parte de la espalda. Lo que hice fue, con mucho cuidado, con ayuda de la Dremel y del bisturí, separar en ese espacio que se está viendo ahí. Luego abrí la cabeza por el espacio de este tornillo, y la cabeza en el interior tiene una cavidad en la que encajé una pieza que previamente adapté. Esa pieza tiene un swivel joint y la base de esa pieza la introduje en una cavidad que hice en el pecho. La figura original de Meteor Fire en esta zona tiene un mecanismo de luces que se activa con una palanca que iría en ese espacio y permite iluminarse. Para poder encajar la pieza de swivel joint que va aquí, tuve que retirar el mecanismo de luz. Es algo que no me molesta, ya que se trata de una adicional que realmente no es muy importante para mí. Y antes de pasar a la transformación voy a hablar de los agregados de pintura, porque ya que estaba realizando impros en esta figura para que llegara a Generations, decidí que era momento de agregarle un poco de detalles de pintura, así que lo hice en esta zona de la cresta con esas tres aplicaciones de color amarillo. Agregué también más amarillo aquí en este paneleo de la pierna, también en la zona ahí de atrás. Agregué esas porciones celestes que se ven en el antebrazo ahí, y agregué un poco de paneleo en los alerones, en esa zona, también ahí en los hombros, y agregué estas turbinas en gris en esa zona y también en las alas, y en las alas lo hice también por el reverso. Estas son todas las aplicaciones de pintura que realicé, y mientras transformo al personaje de Meteor Fire, quería comentar que la transformación de esta figura, yo he visto mucha gente que se queja de que es muy simple y que cuando se convierte en un jet es prácticamente un bloque, pero realmente no me molesta eso. Me gusta esa innovación, el hecho de presentar un personaje que hasta tenga una transformación diferente, y que en este caso se trate de un jet que desafía los conceptos que están claramente establecidos. Para la transformación, como ahora la cabeza gira, tengo la posibilidad de hacer esto que es un cliché de transformación, haciendo que gire en esta posición. Y quería comentar también, mientras sigo con la transformación, que al momento de agregar estas piezas en los muslos y en los brazos, era muy importante que yo pudiera mantener exactamente la misma medida de la figura original, porque las piezas van a encajar de una forma específica para la transformación, y si la distancia no era la misma, las piezas no iban a encajar. Sin embargo, como pueden ver aquí, el brazo consigue encajar en la zona de forma apropiada para que se pueda alinear con la zona de las alas. Luego voy a tener que hacer esto para esta zona, y con respecto a la zona de las piernas, estuve muy cerca de no lograrlo. Fue un poco difícil porque cuando estaba realizando la modificación hice un corte en una zona inapropiada. Sin embargo, luego me di cuenta que ese corte me terminó ayudando para alcanzar las medidas correctas. Después de esto se encaja esta pieza aquí, y finalmente tenemos transformado a nuestro personaje de Meteor Fire, en donde se puede aplicar mucho mejor cómo es que están agregados estas aplicaciones de pintura aquí en las turbinas y también en esa zona, además de agregar, como decía antes, este paneleo en este segmento de acá.
Los brazos no quedaron absolutamente rectos, sino que hay una mini articulación acá. Hice lo mejor posible por calcular, pero realmente es muy complicado porque incluso tomando medidas con fotos a tamaño real o utilizando una regla, hay un milimétrico espacio que incluso yo diría que son menos que milímetros, en donde puede haber un movimiento. Y si yo erré una mínima porción de un milímetro hacia allá o hacia acá, no va a quedar exactamente igual. Por suerte puedo utilizar la misma articulación para flectar ligeramente y hacer que encaje, y este jet en su modo alterno sigue viéndose sólido y con este color muy llamativo, y este personaje se integra al equipo en donde ya hay otros robots aéreos del bando de los Autobots, entre los que destacan por ejemplo Stormshot o el custom que hice de otros personajes pertenecientes a Cyberverse o a Robots in Disguise. Eso es todo lo que quería comentar por el video del día de hoy, pero al terminar quería terminar también con esta temporada de Legacy Revenge. Con el personaje de Meteor Fire quedo al día con la cantidad de customs nuevos que he hecho. Sin embargo, ustedes saben que aquí en el canal están subiéndose los customs de Generations y de las películas, para terminar de subir todo el material que tengo pendiente de los customs que he hecho en el pasado, incluyendo cada vez, por supuesto, material menos antiguo hasta llegar a lo más reciente antes de Legacy Revenge. Una vez que haya más customs nuevos, se van a ir agregando en una nueva temporada. Gracias por estar hasta aquí, por acompañarme en este video. Recuerda darle me gusta, suscribirte, dejarme un comentario y nos vemos muy pronto en otro video.